en la Biblia da a entender que este es el saludo, paz y gracia sean ustedes, que da a entender en la Biblia que así se puede saludar también. Entonces, eh, da a entender en la Biblia, da a entender en una parte de la Biblia que se puede hacer oración, se puede hacer oración a mi Dios en el nombre de Jesús, lo da a entender la Biblia, y se puede orar aquí, se puede orar aquí en este lugar, ahí como se ve. Hay un árbol ahí, pero se puede hacer oración aquí. Se puede orar allá, sentado, por ahí. Y así. Y se puede orar en otros lugares, como por ahí. Sí. Pero como se ve ahí, ya. Pero, pero tienen que hacer la oración a mi Dios en el nombre de Jesús. Y así. Entonces, eh, y cuando oren, da a entender la Biblia que tienen que orar a mi Dios. Tienen que orar a mi Dios en el nombre de Jesús. Cuando oren, tienen que orar a mi Dios en el nombre de Jesús. Lo da a entender la Biblia. Y así. Y pueden decir amén. O también pueden decir o también pueden decir pueden, pueden decir amén, o también pueden decir o sin el amén ya, pero pueden hacer oración, pero pueden hacer oración a mi Dios en el nombre de Jesús, sí, puede ser con el amén o sin el amén, de igual, ya que haga la oración a mi Dios en el nombre de Jesús, ya con eso ya está bien la oración, pero tiene que hacerla en el nombre de Jesús, sí. Así diga el amén o sin el amén, igualmente está bien la oración, sí. Con el amén o sin el amén está igualmente bien hecha la oración, sí. Entonces, lo sé por lo que me da a entender la Biblia, sí. Entonces, así. Y eh, entonces ya saben, tienen que orar a mi Dios. Tienen que orar a mi Dios en el nombre de Jesús. Sí, lo sé por lo que está en la Biblia. Y ahí le pueden pedir lo que quiera. Le puede pedir si necesita algo. O sea, algo que le quiera pedir, se lo puede pedir. Y así. Y entonces, pero tienen que pedírselo a mi Dios en el nombre de Jesús. Y en la Biblia de entender que mi Dios es Jehová, Jesús y el Espíritu Santo. Entonces tienen que pedirle a mi Dios en el nombre de Jesús. Y Jehová, Jesús, el Espíritu Santo, hacen mi único Dios verdadero. Lo de entender la Biblia, sí. Y así, entonces ya saben, tienen que buscar de mi Dios, tienen que ser de Él, de mi Dios, y ya. Entonces, pero también tienen que orar. Y voy a aprovechar en este momento para que usted haga oración ahí donde está, para que usted haga oración. Voy a aprovechar este momento. Entonces, ahí donde está, diga, puede decir, ya para pertenecer a mi Dios. O sea, ya voy a hacer la oración. Entonces puede decir esto, haga la oración ahí donde está. Diga, pero escuche, esta oración es para que usted ya le pertenezca a mi Dios. Esta oración es para que usted ya sea de mi Dios. Entonces ahí donde está puede hacer la oración, ya. Entonces también esta oración es para que usted sea sano. También esta oración es para que usted se le vaya el espíritu maligno, para que se vayan los demonios de usted. Es para que usted sea libre de demonios, para que se vayan los demonios, para que se vayan los espíritus malignos de usted. O sea, para que salgan esos demonios. Ya, también para eso es esta oración. Entonces, y también esta oración es para que Satanás se vaya de usted. Sí. Entonces,
Entonces, esta oración también es para que Satanás se aleje de usted, se vaya de usted. Entonces, ahí donde está, diga, haga esta oración y para que le pertenezca a mi Dios y también para que sea sano, ya, y también para que sea libre del mal, libre de todo ese mal de los demonios y de cosas así malignas. También esta oración es para que usted sea libre de todo ese, también esta oración es para que usted sea libre de todo ese mal. Sí, esta oración también es para que usted sea libre de todo ese mal. Ya, entonces, ahí donde estás, ahí donde está usted, ahí donde está usted, ahí haga la oración. Diga, Dios mío, Dios mío, santificado sea tu nombre, perdona mis pecados, sáname, ayúdame, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te entrego esta alma y te entrego este cuerpo y dame fuerzas y cúbreme con la sangre de Cristo. Que yo te pertenezca. Ayúdame. Mora en mí. Y líbrame de todo mal. Sé que para ti todo es posible. Y sáname. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y mora en mí. Y vive en mí, tú mi Dios. Te lo pido que lo hagas ahora mismo. Te lo pido que lo hagas ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén. Ya, si usted ya ha hecho esta oración, entonces usted ya le pertenece a mi Dios y entonces ya le pertenece usted a mi Dios y ya. Así. Entonces, ya, entonces usted ya le pertenece a mi Dios y ya puede ir a un templo de mi Dios, ahí donde se hable la verdad de donde se hable la verdad de Jehová, de Jesús, del Espíritu Santo. Ahí pueden ir y así. Entonces, así, ya ahí ya es decisión suya. Ya usted puede ir al templo de mi Dios, sí. Y porque de entender en una parte de la Biblia que no hay que dejar de congregarse. No hay que dejar de congregarse, entonces hay que congregarse. No, ahí lo de entender en la Biblia que no hay que dejar de congregarse. O sea, eso da a entender que no hay que dejar de congregarse, hay que congregarse, hay que asistir al templo de mi Dios, hay que ir al templo de mi Dios. Y congregarse da a entender en otra traducción de la Biblia, da a entender que congregarse es reunirse. O sea, que da a entender en otra parte o sea,
en, en, en otra parte de la Biblia da a entender que, y no dejar de congregarse ya, pero da a entender en otra traducción de la Biblia. En otra traducción de la Biblia da a entender que congregarse es reunirse. O sea que si usted va a hacer lo que es congregarse, eso es reunirse. Ya. Entonces, así, congregarse es reunirse. Ya. Entonces, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Ya. En otra parte de la Biblia de entender y no dejar de congregarse, ya. Y no dejar de congregarse lo de entender en otra parte de la Biblia. Y en otra traducción de la Biblia de entender en otra traducción de la Biblia de entender que congregarse es reunirse. Entonces, usted reúnase ahí con la familia de la fe, con los hermanos y así. Ahí puede reunirse con los hermanos, con las hermanas, eh, con, con la familia de la fe, con la iglesia. Ahí se puede reunir, ya. Con la iglesia de Cristo se puede reunir, sí. Entonces, y la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo es los hermanos y las hermanas, sí. Entonces ahí se puede reunir y así. Se puede reunir con los hermanos, con las hermanas, y la iglesia da a entender en la Biblia que la iglesia de Cristo, da a entender en la Biblia que la iglesia de Cristo es los hermanos y las hermanas, la familia de la fe. Sí, la familia de la fe son los hermanos y las hermanas. Sí, los niños y las niñas que le pertenecen a mi Dios son la iglesia de Cristo. Ya, eso lo da a entender la Biblia, que la familia de la fe son la iglesia de Cristo. Sí, y la iglesia de Cristo son los hermanos y las hermanas. Sí, los niños y las niñas que le pertenecen a mi Dios. Eso es lo que me da a entender la Biblia. Entonces ya saben qué hacer. Y así, estoy aquí en un lugar y aquí puedo predicar a la gente de mi Dios. Mi Dios cambia, salva, mi Dios ayuda y mi Dios también puede castigar. Y mi Dios puede dar muerte y mi Dios puede dar vida y así, y mi Dios y mi Dios puede dar lo que necesitan, sí. Entonces, yo lo sé por lo que da a entender la Biblia, sí, sí. Entonces, eh, así, y mi Dios da lo que necesita, sí. Y de lo que hablo es por lo que me da a entender la Biblia, o sea, de lo que me da a entender la Biblia es lo que estoy hablando para que ustedes puedan entender de lo que da a entender la Biblia, sí. Y así, entonces también en la Biblia da a entender que mi Dios tiene que permitir algo para que acontezca. Y si yo estoy aquí y está esto por aquí, como se ve por aquí, todo esto, como se ve así, todo esto mi Dios ha permitido todo esto, sí. Todo esto mi Dios ha permitido, o sea, lo que se ve ahí, mi Dios ha permitido todo esto. Sí, hasta ahí ese animal que está ahí, mi Dios ha permitido que esté ahí. Entonces, entiendan que para que acontezca algo, mi Dios tiene que permitirlo. Sí, da a entender en la Biblia que mi Dios tiene que permitir algo para que acontezca. Eso me lo da a entender en la Biblia. Ya. Entonces así. Y ya saben. En la Biblia me da a entender que mi Dios tiene que permitir algo para que acontezca. Entonces todo eso que se ve ahí es porque mi Dios lo ha permitido. Sí, yo lo sé por lo que está en la Biblia. Por eso lo que, lo que hablo de lo que está en la Biblia, o sea, es para que ustedes lo que hablo de lo que está en la Biblia es para que ustedes puedan entender qué hacer, qué no hacer y qué es lo que está en la Biblia. Ya, es por eso que hablo, por lo que me da a entender la Biblia y mi Dios eh, ha permitido que esté la Biblia para que puedan entender su palabra, de lo que Él quiere, de lo que Él quiere dar a entender y así. Entonces está por eso la Biblia. Por, por eso está la Biblia y así. Para que
para que puedan saber qué hacer. Por eso está la Biblia. Y así. Y en la Biblia de entender qué es lo que mi Dios quiere que ustedes hagan. Y eso lo de entender en la Biblia. Que en la Biblia de entender que ahí está lo que mi Dios quiere que ustedes hagan. También está ahí que está en la Biblia, eso lo da a entender en la Biblia, para que ustedes hagan ahí lo bueno y ya dejen de hacer, o sea, y dejen de hacer lo malo. Eso lo da a entender ahí en la Biblia. Ya. Y entonces así. Y, y ya. Y entonces ya saben qué hacer. Y coger la Biblia, ya saben lo que tienen que hacer. Con la Biblia ahí, cogerla o pueden leerla en cualquier momento ahí, pueden tener la Biblia ahí, ya pueden ahí leerla y así, pueden leer la Biblia eh, y ahí van a saber qué hacer lo bueno y porque en la Biblia da a entender que hay que hacer lo bueno, no hay que hacer lo malo, ya. Entonces así. Y ya saben lo que tienen que hacer. Y o sea, lo que yo hago es darle a entender de lo que está en la Biblia. Y también esto es obra de mi Dios. O sea, que mi Dios me usa para que ustedes puedan entender lo que está en la Biblia. Y así. Entonces, por eso que tienen que tener la Biblia para que puedan leerla, escudriñarla, conocerla. Y así, escudriñar es conocer. Sí. Yo lo sé, en la Biblia me da a entender que escudriñar es conocer. Sí, entonces es leerla, es tenerla ahí, saber de aquella Biblia. Porque da a entender en otra parte de la Biblia, da a entender, engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable. ¿Quién lo conocerá? Yo, Hashem, yo escudriño los corazones y sondeo los riñones para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Entonces, ahí lo de entender en esa parte de la Biblia, que conocer es escudriñar, porque Jehová conoce el corazón, sí, porque da a entender en una parte de la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable. ¿Quién lo conocerá? Yo, Hashem, Jehová, o sea que es Jehová, Hashem, ya, porque Jehová tiene nombres en algunos idiomas, se lo puede llamar, en algunos idiomas, en algunos idiomas se lo puede llamar Jehová, Hashem, así, Yahweh, ya. Entonces, así, y entonces, que da a entender ahí en una parte de la Biblia que Jehová conoce, da a entender en una parte de la Biblia que Jehová conoce el corazón. Sí, eso lo da a entender en la Biblia, que da a entender yo, Hashem, escudriño los corazones y sondeo los riñones para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Entonces, ahí da a entender, lo da a entender ahí en la Biblia, que conocer, lo da a entender ahí en la Biblia, y lo está dando a entender Jehová, que conocer es escudriñar, porque él escudriña los corazones, ya, y da a entender ahí también en la Biblia o sea, que quién lo conocerá, o sea, el corazón, engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable. ¿Quién lo conocerá? O sea, que ahí, ¿quién conoce al corazón? O sea, ¿quién conoce el corazón? Y ahí da a entender Jehová, yo Hashem, yo escudriño los corazones. Entonces, escudriñar es conocer, ya, escudriñar es conocer, ahí lo está dando a entender en la Biblia, ya.
Hay de entender, yo Hashem, yo escudriño los corazones y sondeo los riñones para dar a cada uno conforme su camino, conforme al fruto de sus obras. Entonces, así ya lo pueden entender. Hay de entender que conocer es escudriñar. Ya. Entonces, ahí lo de entender en una parte de la Biblia. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable. ¿Quién lo conocerá? Yo Hashem, yo escudriño los corazones y sondeo los riñones. Yo Hashem, yo escudriño los corazones y sondeo los riñones para dar a cada uno conforme su camino, conforme al fruto de sus obras. Ya, entonces, lo de entender en una parte de la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable. ¿Quién lo conocerá? Yo Hashem, yo escudriño los corazones y sondeo los riñones para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Entonces, hay de entender que conocer es escudriñar. Ya lo pueden entender. Ya, entonces, Jehová conoce el corazón, Él escudriña el corazón, ahí lo da a entender en la Biblia. Entonces, Él es quien escudriña el corazón, lo conoce el corazón. Ya, entonces, ahí yo puedo saber que conocer es escudriñar. Y hay que y en la Biblia de entender que hay que escudriñar la Biblia, o sea, la escritura, la Biblia, hay que escudriñarla. Entonces, ahí escudriñar es conocer, o sea que tienen que conocer lo que está en la Biblia y así. Tienen que conocer lo que está en la Biblia y ya saben lo que tienen que hacer. Entonces tienen que conocer lo que está en la Biblia, ya. Y conocer, ahí lo está dando a entender en la Biblia, que conocer es escudriñar, ya. Entonces así. Entonces, conocer es escudriñar. Ahí pueden escudriñar la Biblia y ya y ahí lo da a entender Jehová, que escudriñar. Él escudriña el corazón. Entonces, y ahí lo está dando a entender en la Biblia, que conocer es escudriñar. ¿Ya? Y porque Jehová escudriña el corazón. O sea que Él lo conoce. ¿Ya? Entonces, conocer el corazón es escudriñar. Pero tienen que escudriñar la Biblia, ya. Y en la Biblia de entender que tienen que escudriñar la Biblia, ya, la escritura. Ya, entonces en otra traducción de la Biblia de entender que escritura es Biblia, ya. O sea que aquí tengo, o sea, una traducción de la Biblia tengo aquí. Ya, pero yo encontré en una traducción de la Biblia, encontré que en otra traducción de la Biblia encontré que escritura es Biblia. Eso lo encontré en otra traducción de la Biblia. Encontré que escritura es Biblia. Entonces ahí puede entender Biblia. Biblia es escritura. Ella lo puede entender por lo que está en otra traducción de la escritura. Sí, entonces en otra traducción de la escritura de entender que escritura es Biblia, ya. Entonces así. Y ya, ahora ya pueden entender. Ahora pueden entender y yo puedo entender en el idioma que yo puedo entender, ya entonces ha sido traducida la Biblia y para que yo pueda entender en el idioma que ya puedo entender, ya. Entonces así. Y ya, y da a entender en otra parte de la Biblia que el idioma tiene que ser traducido porque tiene su significado. Entonces, la Biblia ha sido traducida, eso está bien, porque en la Biblia da a entender que el idioma tiene que ser traducido porque tiene su significado. Entonces, la Biblia está bien que haya sido traducida para entender, o sea, para entender en el idioma que uno ya va entendiendo y así. Entonces, así está bien que la Biblia haya sido traducida, porque en otra parte de la Biblia de entender que el idioma tiene su significado, pero tiene que ser traducido. Eso lo da a entender en otra parte de la Biblia. Da a entender en otra parte de la Biblia que el idioma tiene su significado, por eso que tiene que ser traducido, ya. Por eso entonces en la Biblia lo da a entender aquello, que el idioma tiene su significado, pero tiene que ser traducido, ya.
Entonces, así. Y da a entender en una parte de la Biblia que el idioma tiene su significado, pero tiene que ser traducido. Ya, entonces ya lo entienden que está bien la traducción de la Biblia. Está bien que traduzcan la Biblia. Sí, ya pueden entender. Ya, entonces ya saben. Ya, entonces ya saben que tiene que ser traducido el idioma porque tiene su significado y eso lo da a entender la Biblia. Ya. Y estoy por aquí andando con la Biblia y ya. Estoy tranquilo y así. Entonces ya saben qué hacer. Y así. Y ya saben qué hacer. Ya ustedes ya saben qué hacer. Ya. Y así. Y yo hablo también lo que me da a entender la Biblia. Sí. Entonces, y así. Pasen bien.